Que el Señor me los guarde, me los cuide y me los bendiga. Aquí estamos reunidos. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, en su última reunión con la iglesia de Éfeso, dice la Biblia que su rostro, el rostro del apóstol Pablo y de los pastores y de la congregación estaba muy, muy triste, porque Pablo ya se estaba despidiendo y no lo volvería a ver más. Ni ellos a Pablo, ni Pablo a ellos. En este caso, nuestros corazones, nuestros rostros no están tristes, sino contentos, porque contrario a ese hecho, hoy nosotros podemos ver el rostro de Luisa y el rostro de nuestro hermano Jorge, y todos los demás, por quien hemos estado orando y estuvimos orando por su salud, mi hermano. Qué bueno que están aquí reunidos, y otros también que no habían estado en otros domingos. Bienvenidos, hermanos. Y bueno, ustedes saben dónde vamos, ¿verdad? Vamos al libro de Apocalipsis. Algunos son muy sabios, algunos dijeron, bueno, yo no voy a abrir la Biblia porque yo no sé todavía si va a cambiar el sermón. Pero vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo número 10 y 11. Si el Señor nos concede su gracia, estaremos viendo hoy Juan, o el apóstol Juan, un cristiano con teología práctica. Juan, un cristiano con teología práctica. Permítanme rogar al Señor. Padre, te amamos, no como quisiéramos. Quisiéramos amarte perfectamente, profundamente, pero nuestra debilidad y nuestros pecados no nos permite muchas veces amarte así, de esa manera. Nuestro amor por ti fluctúa. En ocasiones estamos más allá de las nubes en amor a ti, y otras veces descaemos, estamos por el suelo. Pero qué bueno que nuestra salvación no depende de nuestro amor a ti, sino de tu amor para con nosotros. Y te damos gracias por él. Ahora visítanos a pesar del predicador. Ven con tu gracia, ministranos tus palabras, salva a los perdidos, confirma la fe y concédenos salir de este lugar habiendo tenido un encuentro contigo, porque te lo pedimos en Cristo. Amén. Yo estaba en el Espíritu, dice Juan, en el día del Señor, y detrás de mí, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Miren, mis hermanos, debo decir que este texto, en donde a su vez aparece el apóstol Juan como protagonista, nos inspira a examinar nuestra fe y nuestro cristianismo. Esto, por lo que veremos a continuación acerca de él, y que obviamente, como veremos en el sermón, nos compete a nosotros. Por eso hemos titulado nuestro sermón de esta mañana: Juan, un cristiano, pero no cualquier cristiano, sino con teología práctica. Recordemos que en el verso 9 que expusimos la semana pasada, del capítulo 1 de Apocalipsis, nosotros estudiamos que Juan se muestra como un cristiano con sensibilidad espiritual. ¿Y por qué? Porque decíamos, Juan se identifica con los demás hermanos en la fe. Juan está pasando por una circunstancia difícil. Recuerden, para la época, lo dijimos en la introducción, Domiciano, un emperador diabólico, igual que Nerón, pero Domiciano estaba persiguiendo a los creyentes. Y Juan es objeto de esa persecución, al punto de que Juan es desterrado o enviado a Patmos, una isla muy lejos de Jerusalén, precisamente porque lo estaban buscando para matarlo. Y huyó para otro lugar que a fin de cuentas todo obra para bien. Es allí donde Juan recibe la revelación, como el apóstol Pablo, en su encarcelamiento, precisamente allí recibe y escribe todas las cartas, o la mayoría de las cartas que nosotros tenemos hoy, epístolas del Nuevo Testamento. Pero una vez más, Juan se identifica con ellos en la persecución por el testimonio de Jesucristo y la palabra de nuestro Señor. Por tanto, él les escribe, si ustedes recordarán: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación.
Juan se identifica, no soy solamente su hermano en la fe, lo soy, pero aparte de eso soy copartícipe en la tribulación. Y si recuerdan, hermanos, decíamos que el mensaje por parte de Juan iba a surgir efecto, y el efecto que Juan quería para sus demás hermanos en la fe al leer ellos puesto que Juan era no tan solo un apóstol escribiente, sino uno que en verdad había sufrido y estaba sufriendo por la causa. Entonces Juan se identifica. Es en este sentido, decíamos nosotros, que para poder nosotros ministrar con efectividad, y estoy haciendo un recuento breve de la semana pasada, para poder nosotros ministrar con efectividad ante las pruebas de otros, debemos primero haber pasado por esas pruebas, no necesariamente por esas pruebas, pero sí por el fuego de las mismas. Si vamos a ministrar a la prueba de otros o en las pruebas de otros, debemos considerar, hermanos, el hecho de haber sido probados o haber pasado por el fuego de las pruebas. No de esa misma prueba necesariamente, pudiera ser, pero no necesariamente, pero sí por el fuego de las pruebas para poder entonces ministrar a otros. Pero Juan, mis amados hermanos, el apóstol Juan nos lleva ahora en este capítulo 1, versículo 10 y versículo 11 de Apocalipsis, nos lleva un poco más adelante. Y ahora va a dejar claro Juan que su mensaje, su carta, debía ser leída no tan solo porque Juan era un copartícipe del reino de Cristo, de las tribulaciones del reino de Cristo. Juan ahora les va a decir a la iglesia, miren, yo no quiero que ustedes lean la carta o lean la epístola que le voy a escribir o le estoy escribiendo o el mensaje que le estoy enviando. No solamente porque yo soy un copartícipe del reino de Cristo con ustedes en las tribulaciones, sino porque el mensaje tiene el aval, el soporte, la seguridad, el respaldo de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es importante, hermano. Juan no solamente quiere que lo lean porque cuando ellos vean dicen, wow, está hablando Juan. Y él se identifica, Juan también está sufriendo igual que nosotros. Sí, él quiere que lo lean por eso. Pero sobre todo Juan quiere que lo lean el mensaje porque el mensaje va respaldado o tiene el aval de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y dónde podemos confirmar esto? Veamos el texto, amados hermanos. En el mismo texto uno pregunta, ¿en qué circunstancia escribe Juan este mensaje del Señor allí? ¿Qué estaba haciendo en ese momento? ¿De dónde le vino a Juan la inspiración para escribir este mensaje de aliento a los hermanos en la fe que se encontraban allí? ¿De dónde Juan le escribe esto? Recuerden, mis amados hermanos, ojalá que no se le olvide esto. Juan no solamente quiere que lo lean. Oh, Juan, qué bueno. Te entendemos porque tú sabes por lo que estamos pasando y tú estás pasando por ello igual. Sí, léanlo por eso. Pero lean esto también por el hecho de que el mensaje viene como respaldo divino. Véalo conmigo. Observe capítulo 1, verso 10a. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Esto es como si Juan dijera, iglesia de Cristo. El mensaje que les traigo es fruto de mi intimidad con Dios. Eso es lo que Juan le está diciendo ahí. Yo, Juan, estaba en el Espíritu. Si tú lo quieres más llano, estaba en intimidad con el Señor. Una nota, mis hermanos. Esta palabra o este término, yo estaba en el Espíritu, tiene la idea que Juan entró como en un trance, una especie de trance. Y bueno, para nosotros esto no es extraño porque nosotros podemos ver esto mismo en Hechos capítulo 10, donde el apóstol Pedro, recuerdan la historia cuando Pedro fue a la ciudad de Jope a visitar al centurión y allí Pedro, mientras esperaba que le cocinaran algo, entró en especie de un trance y allí el Señor le ministró y allí vio lo que el Señor quería mostrarle y escuchó lo que el Señor quería también decirle. Bueno, Juan estaba en el Espíritu. Esto es la idea, como que Juan entró en un trance, en una especie de íntima comunión con el Señor. Y en el fondo, precisamente, subyace esto. La verdad es que Juan estaba en intimidad con Dios. ¿Y por qué podemos extraer que Juan estaba en intimidad con Dios? Bueno, mis hermanos, nadie puede entrar a nadie Dios le va a revelar su propósito, su misterio, andando en carnalidad. Andando en carnalidad o en mundanalidad. Entonces tú puedes inferir que Juan, Dios le ministró y entró en ese trance y estaba en el Espíritu del Señor.
precisamente porque estaba en comunión con Dios, y como estaba en comunión con Dios, Dios le ministró. Eso es lo que subyace, esa es la idea subyacente de esa entrada, de ese trance de Juan, que estaba en el espíritu o estaba en intimidad o en comunión con Dios. Y como estaba en intimidad y comunión con Dios, Dios le ministró. Dios no le pudo haber ministrado si Juan estaba en la carnalidad y en la mundanalidad y en la impiedad. No, precisamente le ministró porque estaba en el espíritu o en comunión o intimidad con Dios. En ese sentido, hay algunas cosas aquí que yo quiero que extraigamos y nos las llevemos para nuestras casas y nos quedemos con ella en el corazón y que el Señor ministre con ella en nuestras vidas, así como ministró Juan. Primero, mis amados hermanos, así como para ministrar a otros con efectividad en medio de las pruebas, nosotros debemos primero haber pasado por el fuego de ellas. Del mismo modo, y aquí viene el punto, para ministrar a otros por medio de la palabra del Señor, debemos primero tener y estar en comunión con Dios. Así como para ministrar a otros, repito, en medio de las pruebas, tú y yo debemos experimentar las pruebas. Del mismo modo, para ministrar la palabra del Señor a otros con efectividad, entonces tú y yo debemos estar en íntima comunión con Dios, en íntima relación con Dios. ¿Y dónde lo vemos? En el texto, mi hermano. Quédate ahí porque no nos lo estamos inventando. Juan les va a dar un mensaje de parte de Dios a la iglesia. Capítulo 1, verso 11. Léelo. Capítulo 1, verso 11. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Y ahora Cristo le dice a Juan: Juan, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Yo quiero que tú me le prediques, envíame el mensaje a esto. De paso, volvemos a repetir, mis hermanos, que estas 7 iglesias, como hemos dicho en otra ocasión, son representativas de toda la iglesia del Señor en todos los tiempos. Esa es la iglesia del Señor. Por eso esa iglesia tiene que ver con nosotros para el día de hoy. Pero, a menos de que Juan le va a ministrar este mensaje, seguimos preguntando, ¿en qué situación o condición espiritual estaba Juan para dar este mensaje del Señor? Juan le va a ministrar ¿a quiénes? A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Juan le va a predicar, pero ¿en qué contexto? ¿En qué situación espiritual estaba Juan para predicarle a estas iglesias? Bueno, él dice aquí, por inspiración divina, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea, Juan no se había subido al púlpito o al podio en carnalidad, despreocupado de las cosas del Señor. ¿Para dar qué? ¿Para ministrar qué? ¿Para predicar qué? No, Juan, escríbele y predícale a Éfeso, a Esmirna, a Tiatira, a la Odisea, etcétera, etcétera. Y Juan dice, lo voy a hacer porque estoy en el Espíritu del Señor. De nuevo, mis amados hermanos, si vamos a ministrar a otros el mensaje del Señor, debemos primero estar en íntima comunión con Él. En íntima comunión con Él. Y hoy aquí, en este tiempo en el que estamos viviendo, hay como, no sé qué, no sé cómo llamarle, pero como un corre-corre de muchas personas a querer predicar la palabra y de ser pastores y de ser fulano. Vamos a dar la palabra al pastor fulano y el título y otro. Y es más la titulación y el título y el nombre que la propia intimidad de esa persona con Dios. Que la propia cercanía de esa persona con Dios. Y a veces hay un deseo de venir al púlpito. No lo digo, no estoy refiriéndome al púlpito solo la escritura, sino en sentido general, de subir al púlpito y de que reconozcan que viene fulano de tal. No, Juan no estaba en eso. Juan estaba en el Espíritu. Juan iba a predicar, pero estaba en el Espíritu. Estaba en el Espíritu, en comunión, si tú quieres, en intimidad con Dios. Porque Juan sabe que esto es una cosa muy seria.
muy seria. ¿Y dónde lo vemos? Sencillamente porque yo le estoy diciendo aquí. Acompáñame conmigo, mi hermano, al libro de Jeremías, por favor. Capítulo 23. Jeremías capítulo 23. No vamos a leer el cosa completo porque entonces ustedes me van a matar. Aquí hay gente que tiene que ir a prender la bichuela que la dejaron en agua, y etcétera, etcétera. Entonces yo quiero evitarme eso. Pero vamos a Jeremías capítulo 23. Verso 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no oran, no ayunan, no estudian nada, no de la boca de Jehová. 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que andan tras la obstinación de su corazón dicen: no tendrá mal sobre vosotros. Son unos necios. Verso 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Brinca al 21 ahora, por favor, de ese mismo capítulo. Dice el Señor: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no los envié, mas ellos profetizaban, aunque yo no les dije que predicaran ni profetizaban. Verso 22. Pero si ellos, aquí está la clave. Aquí está la clave, dice el Señor: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. El Señor le está diciendo: primero, yo no los envié. Y segundo, el problema es que ninguno estuvieron en mi secreto. Si hubiesen estado en mi secreto, en mi comunión, en mi intimidad, entonces yo lo hubiese revelado y le hubiese dicho lo que tenían que predicar, lo que tenían que decir. Pero iban ante el pueblo allá con arrogancia, con petulencia, hablar de su corazón. Abre tu boca que yo te la llenaré. Yo no sé dónde dice eso la Biblia. Como he escuchado yo algunos ciclos. No, yo no sé qué voy a predicar. No, tranquilo. Abre tu boca que Dios la va a llenar. No, mi hermano, yo porque no tengo tiempo, pero hay una cosa. Si hay algo que Pablo, cuando le escribe a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 2, le dice: estudia esto y que Dios te dé entendimiento. Esa palabra, Dios te dé entendimiento, de Pablo a Timoteo es: esfuérzate, estudia el texto, analízalo, investígalo. Y es en virtud de tu investigar, estudiar, analizar, profundizar el texto que Dios te va a dar entendimiento. No, pero estos predicadores y estos profetas subían allá sin haber estado en el secreto, en la intimidad con Dios. Y iban a predicar nada. Ni edificaban al pueblo. ¿Y por qué no edificaban al pueblo? Bueno, porque tenían un mensaje sancochado ahí, hervido, sin sazón. Y el pueblo salía por ahí y le decía: ¿cómo te sientes? No, yo no. Pero claro, porque dice el Señor aquí: no estuvieron en mi secreto. Si hubiesen estado en mi secreto, hubiesen ministrado la palabra del Señor. Juan no, mis hermanos. Juan no. Juan dice: yo estaba en el Espíritu o en comunión con Dios. Ok, yo le voy a enviar este mensaje a las iglesias de Asia, pero yo estaba en el Espíritu, en comunión, en intimidad con Dios. Y hermanos, esto es un llamado a nosotros, porque pudiéramos encontrarnos solo hablando sin sustancia espiritual alguna. Sin sustancia espiritual alguna. ¿Y por qué? Bueno, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si no hay nada de Dios en el corazón, nada de Dios vamos a hablar. Nada de Dios vamos a hablar. Usted ve los predicadores del momento, que todo es dinero. Siembra. Parece una finca. Y siembra, y da, y dona, y pide, y esto. Eso es lo que hay en el corazón. Materialidad. Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor, en comunión con Dios, en el secreto de Dios. Léalo conmigo ahí también en Salmo capítulo 25, 14. Lo que dice Salmo 25, 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen.
Y a ellos, a los que le temen, hará conocer su pacto. Cuando hay intimidad con Dios, Dios se va a encargar de revelar, de ministrar, para que su nombre sea glorificado y el pueblo sea bendecido. Pero en segundo lugar, mis amados hermanos, en segundo lugar, no solamente aprendemos que para ministrar a otro la palabra de Dios tenemos que estar en intimidad con Dios. No lo digo yo, lo dice el texto aquí. Juan iba a ministrar a la iglesia, pero estaba en el Espíritu. Pero en segundo lugar, aprendemos aquí que toda nuestra vida, es decir, lo que hacemos y dónde vamos, debe ser todo un culto de alabanza y adoración a Dios. Un culto de alabanza y adoración a Dios. Toda nuestra vida. Lo que hacemos y dónde vamos. ¿Dónde lo vemos? Apocalipsis 1:10. Parte A una vez más, léalo conmigo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? Bueno, que a pesar de que Juan estaba en una tierra extraña, ya lo vimos, distante, alejado, separado, solo, Juan entendía, a pesar de todo eso, Juan entendía que él era cristiano. Lejos de Jerusalén, sin congregarse, sin gente probablemente que lo conociera allí. Pero independientemente de eso, Juan entendía que él era cristiano, donde estuviera, en la condición donde estuviera. Y que por tanto, sin importar el lugar, Juan estaba, siempre entendía Juan, ante la presencia de Dios. Aún estuviera en Patmos por causa de la persecución, Juan entendía que estaba allí, aún allí, sin hermanos, sin gente que lo conociera, sin congregación. Juan entendía que estaba ante la presencia de Dios, porque no se trata el lugar, sino la presencia de Dios. Que es lo mismo que decir, o lo mismo que es estar o andar en el Espíritu. Juan significaba o significó en su vida que andaba en el Espíritu. Era un cristiano con teología práctica. ¿Y dónde lo vemos? Va a predicar, dice voy a ministrar, pero estoy en el Espíritu para ministrar. Está solo en una tierra extraña, desterrado, pero está andando en el Espíritu allí. Juan no dice, aquí nadie me conoce, yo no estoy en la congregación, yo estoy de vacaciones, yo estoy solo, yo puedo hacer lo que yo quiera. No, Juan no. Juan seguía en el Espíritu. Entendía que seguía siendo cristiano a pesar del lugar donde estaba. Y uno que está o anda en el Espíritu no satisface los deseos de la carne. No satisface los deseos de la carne. Y quien satisface los deseos de la carne no puede decir que anda en el Espíritu. Entonces Juan podía decir que andaba en el Espíritu, porque Juan no andaba satisfaciendo los deseos de la carne. Bueno, pero no había culto ese domingo, no importa. Pero no ven acá, Juan entiende, no había culto, aunque era domingo, pero no había culto. Y nadie te conocía, no importa, que yo soy cristiano. Es una condición, no en el lugar lo que define eso, es una condición. Estoy desterrado, sí. Es domingo, sí. No hay culto, sí. Y sigo estando ante la presencia de Dios. Sigo estando ante la presencia de Dios. Por tanto, mi hermano, mi hermana, si tú eres cristiano o cristiana, déjame decirte que no hay un lugar ni un momento en que tú no estés ante la presencia de Dios. No hay un lugar ni un momento en que tú no estés ante la presencia de Dios. Ni donde tú puedas estar, ni en lo que tú estés haciendo. Nunca tú estás fuera de la presencia de Dios. Repito, si en verdad tú eres cristiano, tú siempre estás ante la presencia de Dios en todo. En todo. Esto fue lo que los reformadores
denominaron, llamaron coram Deo. Coram Deus. O esto es siempre ante la presencia de Dios. Siempre ante la presencia de Dios. Repito, a pesar de que Juan no estaba en su tierra, no estaba en Jerusalén, era domingo, no estaba congregado, ni estaba con los hermanos en la fe, eso no le fue a Juan una excusa para Juan dejar de estar en comunión con Dios, aún estuviera allá. No estamos en contra de las vacaciones, ni de los resorts, ni de los viajes necesariamente un domingo, pero aún allí Juan estaba en la presencia del Señor. No sé si allá le dijeron un grupito, le dijo, pero ven acá, estamos aquí, en lo que se averigua el caso y la aflicción, vamos a dar una partita de dominó. Vamos a relajarnos. Juan dijo, no, podemos hacerlo otro día, menos hoy. Y hoy yo estoy en la presencia del Señor. Pero tú no estás en Jerusalén, eso es Jerusalén que se reúna, no importa. Esto es una condición, esto es una posición, esto es una condición. Es una condición espiritual. Es una convicción espiritual. Yo estoy ante la presencia del Señor. Hoy es el día del Señor. Pero tú estás en Patmos y estás desterrado, no importa. Hoy es el día del Señor. Es el día del Señor. Pero que nadie te está viendo, no importa, es el día del Señor. Es el día del Señor. Por tanto, mi hermano, una vez más, no importa dónde tú estés, tú debes vivir siempre ante la presencia de Dios. No importa lo que tú realices, tú debes realizarlo todo para la gloria de Dios. Como dice el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo número 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. O como nos dice Hechos capítulo 17, versículo 28a. Nos dice allí, porque en Él estamos y nos movemos. O si tú lo quieres más llano, o ante su presencia estamos, ante su presencia nos movemos. La vida cristiana, amado hermano, se ha relajado. La vida cristiana se ha relajado. Y los impíos muchas veces se han relajado la vida cristiana, y los culpables por ello son los mismos cristianos. Los mismos cristianos. Ellos proponen, ¿qué tú vas a hacer el domingo? No, el domingo nos vamos a reunir en la playa y vamos para allá. Y bueno, entonces, si el impío propone, nos vamos para la playa, o la familia no cristiana propone, nos vamos para la playa el domingo, entonces todo el mundo va para la playa. Bueno, porque él nunca ha dicho que no es el día del Señor, yo no voy para ninguna playa. No, es que después entonces tú vas a caer en una esquina de muy fariseo, y entonces se ha relajado el cristiano. Y incluso cuando un creyente procura glorificar al Señor conforme a la palabra del Señor, entonces ya tú eres un fascista dentro de la misma iglesia. Ya tú eres un fariseo dentro de la misma iglesia. No, es que tú eres demasiado recalcitrante. Dentro de la misma iglesia. Como me pasó a mí en una ocasión, una compañera de trabajo que dijo, no, pero fulano amanece en el trabajo. Él siempre llega temprano. Siempre fulano cree que el colegio es de él. Oye, pero estamos hablando de una hermana en la fe. Se supone que debe ser, no porque no lo haya hecho yo, sino cualquiera, debe ser alabado. La crítica era que yo llegaba temprano, demasiado temprano. Entonces se acabó, hermano. Recojamos la maleta y vamos. Yo estuve dentro del mismo pueblo. No, tú amaneces, el colegio es tuyo. No, la acusación no es, tú llegas retrasado, llega tarde, falta mucho. No, que llega temprano. Ese era el pecado. Y la crítica de una hermana. Entonces hoy al día cuando tú predicas cosas como esta, quizá algunos no se paren desde ahí, pero en el corazón dicen demasiado recalcitrante. No, pero eso es lo que Juan está haciendo aquí, hermano. No soy yo que me lo estoy inventando. Juan está en el Espíritu en el día del Señor. Y Juan estaba solo.
Y alguien puede decir, bueno, pero no tenía Instagram, no tenía. Miren, mi hermano, siempre el pecado se ha diversificado y ha estado siempre. Siempre ha habido atracción para el pecado, siempre. De diferentes maneras, pero siempre ha habido. Repito, Juan estaba desterrado, pero en comunión con Dios, a pesar de. No fue a jugar una partida de dominó, ni a tener una chelcha familiar, ni a ver un partido porque bueno, no vamos para el culto, o no hay servicio hoy. Entonces, como estamos libres, estamos como algunos militares cuando le dan la chance de salir del recinto militar. Bueno, hermano, yo creo que tenemos derecho y respiro y oportunidad para muchas cosas, pero siempre ante la presencia del Señor. Siempre ante la presencia del Señor. Y Juan lo estaba, aún estuviera en Patmos. En una ciudad extraña, extranjera y desterrado. Juan estaba en el Espíritu, esto es en comunión con Dios. ¿Cuándo? En el día del Señor. Juan no hizo de su condición por la que estaba atravesando y de que no estaba congregado, no hizo una excusa para no glorificar al Señor. No lo hizo. Repito, Juan no dijo, bueno, que yo no estoy en Jerusalén. Además, con este corre no hay culto. Dime tú, entonces ya, pues, vamos a hacer lo que queramos. Fiesta y mañana gallo, porque imagínate tú, la iglesia está cerrada, no hay servicio. No, pues, mi hermano, no, es una condición espiritual, es una convicción espiritual. Juan estaba desterrado, pero en la presencia del Señor. Él sabía que aunque estaba en Patmos, ese día que estaba ahí, precisamente ese día era el día del Señor. El día del Señor, o como se traduce también, Indomingus. Indomingus. Y más llanamente, en domingos. O en domingo, perdón. Es lo mismo, primer día de la semana, día de la resurrección o día del Señor. Juan estaba en el primer día de la semana, en el día del Señor o el día de la resurrección del Señor, en domingo. Y ese día Juan dice, yo estoy en el día del Señor. Estoy en Patmos, estoy desterrado, estoy en persecución, pero estoy en el día del Señor aquí. Déjame orar. Déjame tener tiempo con el Señor. Estaba en el Espíritu. Y vamos a ver, sin adelantarme al sermón, qué sucede en medio de esa comunión de intimidad con Dios, a pesar de que no estaba congregado, por lo menos físicamente. Así que, primero, Juan estaba en el Espíritu, esto es igual, comunión con Dios, para escribir el mensaje a la iglesia de Asia. No estaba en un estado de carnalidad, ni de alejamiento de parte de Dios, en íntima comunión con Dios. Y tenía el mensaje, por eso tenía aval. No era un mensaje aguado, no, tenía el respaldo del Señor. Fue en el Espíritu que escribió, fue en el Espíritu que preparó el mensaje, fue en el Espíritu que le envió el mensaje a la iglesia. Tenía el aval del Señor. Tenía sustancia espiritual, verdadero aliento para alentar el alma de los hermanos en la fe. Eso es lo primero. Pero segundo, decíamos que toda nuestra vida, donde vayamos y cuanto hagamos, debe ser hecho con la conciencia de la presencia de Dios. Juan no se excusó. Juan dijo, hoy es domingo. Sí, pero tampoco vamos a llegar al extremo, Juan. Relájate un poquito, porque imagínate, tú no estabas en la iglesia. No, pero hoy es domingo. Hoy es día del Señor. Tú me excusas, pero hoy es día del Señor. Y tercero, decíamos que aunque Juan no estaba congregado por aflicciones providenciales obvias, Juan estaba celebrando la resurrección. Juan estaba celebrando la resurrección, que de paso es la base y fundamento, o era la base y fundamento de su redención y del perdón de sus pecados. Era el día del Señor. Juan lo sabía. Juan se olvidó de todo y dijo, hoy es domingo y el día del Señor. Y empezó quizás a cantar y a alabar al Señor y a recordar que un día como hoy resucitó Cristo. Y eso significa el perdón de todos nuestros pecados. Y Juan estaba celebrando eso. Juan no estaba aburrido. Juan estaba recordando que ya él no iría nunca al infierno y que sus pecados habían sido todos perdonados.
Y amados hermanos, ¿qué recibió Juan en este contexto en que se encontraba en el Espíritu, en el día del Señor? ¿Qué experiencia tuvo Juan allí? Bueno, miren, allí Juan escuchó literalmente la voz del Señor. La voz del Señor. Mire, observe Apocalipsis capítulo 1, verso 10c. Mire lo hermoso que hay, que es estudiar la palabra como cual carnicero por parte. Y vamos viendo toda la belleza allí. Juan en el Espíritu envió el mensaje, alabó al Señor allí a pesar de que no estaba congregado, y mire lo que el Señor le regaló. Escuchó la voz del Señor. Dice Juan allí: y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Wow. Hermano, Juan no escuchó esa voz en el domingo jugando videojuegos o viendo un partido de béisbol o de baloncesto, o jugando un partido de dominó, que no es pecado. Pero el día no era para eso. Juan estaba celebrando el día del Señor, y Juan sabía muy bien lo que significaba el día del Señor, sobre todo porque había visto a Cristo cara a cara, le había palpado, había estado desde el bautismo de Cristo hasta la resurrección de Cristo. Y ahora Juan está celebrando eso, que su Señor no quedó en la tumba, sino que resucitó, y él lo vio hasta que subió allá. Y Juan ahora está celebrando eso in domingus, el domingo. Juan no está viendo un programa televisivo y olvidando. No, Juan está muy conectado, y es en ese contexto, dice aquí Juan, que escuchó el mensaje del Señor. Estaba en el Espíritu, o estaba, si tú lo quieres, en intimidad con Dios en el día del Señor. Enseñanza, hermano, que aprendemos de esto. No que he terminado, es que voy a traer enseñanza de aquí. Enseñanza, mis hermanos, es esta. Es estando en comunión con Dios. Es estando en intimidad con Dios que nos viene la bendición de su luz, la bendición de su dirección, la claridad de mente y la sabiduría de su parte y la respuesta a nuestras dudas ante las circunstancias de nuestra vida. Es ahí. Juan escuchó la voz del Señor. ¿En qué contexto? Estaba en el Espíritu, en el secreto con Dios, en intimidad con Dios, en relación con Dios, en cercanía con Dios. Y como estaba así del Señor, entonces Dios le mostró, escuchó la voz del Señor. ¿Sabes por qué a veces tú no escuchas la voz del Señor? Porque tú estás en todo menos en misa. Hermano, estamos en todo menos en misa. Como decía mi madre antes de ser cristiana. Estamos en todo menos en el secreto del Señor. Y Salmo 24 que leímos, 14, dice que la comunión íntima de Jehová es con lo que les teme, con lo que le temen. Y a ellos el Señor revelará su pacto, o revelará lo que tú estás buscando. Te va a aclarar la mente. Mira cómo lo dice Salmo, pero mira cómo Juan lo está diciendo. Juan está diciendo aquí: y oí detrás de mí una gran voz. Juan, ¿en qué contexto estaba en el Espíritu? En el día del Señor. En comunión con Dios. En domingus. En domingo. Yo estaba en comunión con Dios. Y ahí fue que el Señor me dio el mensaje. Aclaró mi duda. Aclaró mi mente. Fue ahí donde el Señor me dio dirección. En comunión con Él. Mi hermano, estamos en tantas cosas. La casa, el trabajo, la preocupación, el futuro, las deudas, los compromisos. ¿No? Y a veces el Señor como que nos está hablando, pero son tantas cosas, tantas vallas, que como que no dejan entrar la voz del Señor. Te vea hoy. Aquí hay gente que están sentados aquí, todos, mire. Aquí hay gente que están pensando en proyectos que tienen que hacer, conseguir el dinero, resolver algo en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos, eso incluye al predicador. Y sí, mi hermano, eso es propio de nuestra humanidad, de nuestro pecado, pero Dios quiere que entremos en una condición de intimidad con Él para que podamos ver lo que Él quiere mostrarnos y precisamente ver claridad
donde no estamos viendo claridad. Ver dirección de parte de Él donde no estamos viendo dirección. Ver sabiduría de parte de Dios donde no estamos viendo sabiduría, pero necesitamos estar en el Espíritu, o si tú quieres, en una comunión con Dios. Saque el tiempo. Pero aún sentado aquí, en esta mañana, mi hermano, tú tienes toda esa carga en tu mente y en tu corazón. A pesar de que la Biblia nos dice entrar por su puerta con acción de gracia, por sus atrios con regocijo. Y es lo que Juan nos está enseñando aquí. Fue entrando en comunión con Dios o en el Espíritu que Juan oyó esa voz del Señor. Y le dijo, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Escribe. Y ahí recibió el mensaje. Pero no en medio del tumulto, no en medio de ajetreo, no en medio de corre, en medio de solaz. Tranquilidad con el Señor. No solamente le pasó eso a Juan, le pasó también al salmista Asaf. Mire Salmo capítulo 73, versos 17 al 18. En una condición, un momento donde Asaf se sentía turbado, intranquilo, con alguna duda, alguna intranquilidad, y le estaba diciendo Asaf al Señor, yo no entiendo cómo es que los ricos y los impíos les va bien y en todo sacan provecho y como si nada, y yo no veo eso en mí. Yo igual estaba turbado. Y hubo una forma como Asaf pudo encontrar la respuesta del Señor. Mire ahí, Salmo 73, 17 al 18. Hasta, dice Asaf, hasta que entrando en el santuario, si tú quieres, en la presencia, en la intimidad, en la comunión, en la relación, en la cercanía con Dios, dice Asaf, no lo dice el hermano Isidro, dice Asaf, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los ha puesto en deslizadero, en asolamiento, los harás caer. ¿Cuándo Asaf llega a esta conclusión? Dice él aquí, al igual que el apóstol Juan, dice Asaf, hasta que entrando en el santuario de Dios. Mi hermano, detengámonos un poquito. Con todo el amor, se los digo, detengámonos un poquito. Y entremos al santuario de la comunión y de la intimidad con Dios. Porque hay cosas que necesitamos, la luz del Señor, la sabiduría de Dios, la dirección de nuestro Señor, pero no en medio de tanto escándalo en nuestra mente, tanta carga, tantas preocupaciones, tanto peso. Por eso el Señor en múltiples momentos y ocasiones nos dice, echa sobre mí tu carga, echa sobre mí tu carga, porque el Señor quiere encontrarnos con un momento de, toma, ahora te voy a dar luz. A veces estamos como Agar, la sierva de Abraham, que en el desierto, su hijo llorando, y ella dijo, ya me voy a morir porque no hay agua. Y en ese tumulto ella no podía ver una gran fuente que Dios no la creó. Dios no creó la fuente. Dice el libro de Génesis, no. Dios no creó la fuente estaba ahí. Dios lo único fue que abrió sus ojos para que ella pudiera ver la fuente. A veces en el medio de tanto escándalo no podemos ver ni la dirección ni la sabiduría de Dios. Porque no nos detenemos un poco para escuchar, estar en el espíritu, en comunión con Dios, como estaba Juan y estaba Asaf, para poder escuchar al Señor. Estamos tanto escándalo, tanto corre, tanto tumulto, tanto esto y lo otro, y tenemos que hacer aquello, y tenemos que hacer esto, y tenemos que cumplir otro, y tenemos que cumplir otro. No tenemos la luz del Señor ni la dirección del Señor, porque no entramos en ese tiempo del espíritu con Dios, en comunión e intimidad con Él. Mire, una vez más, verso 10c, nueva vez, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. La mención de trompetas aquí, porque dice Juan que oyó una voz como de trompeta, y la mención aquí de las trompetas significaba, ojo con esto, y siempre se ha significado que esto trae consigo un mensaje significativo, muy particular, de mucha atención. Y Juan lo escuchó esa voz como de trompeta. La trompeta siempre ha sido objeto o presentada como que viene con un mensaje, con algo significativo. Por ejemplo, si usted recuerda en Éxodo capítulo 19, cuando Dios dio la ley o los mandamientos, Éxodo 19, al pueblo,
Dios se lo dio. Aparte de estruendo, rayos, también había sonido de trompetas. Significaba que el mensaje había que prestar atención. Lo mismo vemos también en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, cuando se nos habla de la venida del Señor. Dice que vendrá con voz de mando y con trompeta de Dios. Y el mensaje era tan significativo que de paso, vamos a ver, porque ahí entonces entran las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, y se le da el mensaje y se le da el sonido de trompeta, porque era bien característico, significativo lo que Juan tenía que enviarle a las iglesias. Y la voz que escucha, la escucha como de sonido de trompeta. Es como si Dios le dijera, escucha bien y escribe el mensaje. Te voy a revelar porque tú estás en el Espíritu, en comunión conmigo. Mira una vez más donde aparece el propósito de esa ilustración del sonido de trompeta en el mensaje. Mateo capítulo 24, versos 30 y 31. Dice aquí. Entonces, en relación a la venida del Señor, dice entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Algunas palabras finales de aplicación, y yo ruego al Señor que el mensaje de Dios te haya hablado. Número uno, mi hermana, te pregunto, ¿cómo anda tu comunión íntima, de secreto, de relación espiritual con Dios? Juan estaba en el Espíritu. No solo porque iba a enviar un mensaje, sino porque era un domingo. Era el domingo. Era el día del Señor. ¿Cómo anda tu comunión íntima con Dios? Eso solamente lo puedes responder tú. ¿Dice tu vida que tú andas más en el Espíritu que en la carne? ¿O por el contrario, tú andas más en la carne que en el Espíritu? Si tú te examinaras, ¿cómo tú pudieras decir que anda tu vida espiritual? Amén, que por alguna razón tú quizás no venga el domingo en la noche. ¿Cómo anda tu vida espiritual delante del Señor? ¿Tú nunca has estado desterrado en tierra extraña por persecución? Quizás Juan lo estaba, y eso no fue una excusa para Juan estar en domingos o el domingo ante la presencia de Dios. Número 2, recuerda que en todo lo que tú hablas y haces, debes hacerlo con la conciencia de que estás ante la presencia de Dios en todo. Ante la presencia de Dios. Haya o no haya culto, te conozcan o no las personas donde tú estás alrededor, hayan o no hayan cristianos, tú estás siempre ante la presencia de Dios. Coram Deus, siempre ante la presencia de Dios. Mi hermano, en tercer lugar, ¿qué tanto peso tiene sobre ti el día del Señor? ¿Qué tanto peso tiene sobre ti el día del Señor? El día en que Cristo resucitó, ¿qué tanto peso tiene eso para ti? Lo cual es el fundamento del perdón de todos tus pecados y de los míos. ¿Qué tanto peso tiene qué tanto peso tiene ese día para ti? Yo sé que se ha relajado el día del Señor, mucho, mucho. Y como dije hace un momento, incluso cuando tú pretendes honrar al Señor en domingos o el día del Señor, tú puedes caer muy fariseo. Yo se lo sé. Pero yo no estoy preguntando a la multitud, yo te estoy preguntando a ti, mi hermano. ¿Qué peso tiene ese día del Señor en tu vida? ¿Qué tanto tú reverencias, honra, considera ese día como un día fundamental para la fe cristiana? Porque es el fundamento, la resurrección de Cristo, el perdón de tus pecados. El perdón de todos tus pecados. A los amigos, queremos decirle, estamos hablando de Juan,
un cristiano con teología práctica. Yo quiero decirle a los amigos finalmente, porque ya le he hablado a la iglesia. Mi amigo, no es lo que tú digas. A veces tú puedes decir que amas al Señor, incluso hasta que te consideras cristiano o cristiana. No es lo que tú digas. Es como tú vives. Y yo te pregunto, ¿tú vives para el Señor realmente? ¿O tú vives para ti y para otros, pero menos para el Señor? Te animamos, te exhortamos a vivir para Cristo, porque en Él hay salvación y vida eterna. Amados, que el Señor, y esto lo digo con un corazón profundamente pastoral, mi hermano, de verdad, ojalá que el Señor nos conceda imitar a Juan y tener como Juan un cristianismo con teología práctica. Vamos a orar. Padre amado, tu palabra ha sido predicada. El predicador no puede hacer más de lo que ha dicho, es ponerla. Por tanto, a menos que tú edifiques la casa o edifiques la predicación, en vano habrá sido todo. Pon sal, bendición y gracia a la misma en los corazones y en los oídos de quienes han escuchado, para gloria de tu nombre. Dándote gracias te lo pedimos en Cristo. Amén. Amados, que el Señor les bendiga.